Le agradezco mucho a Felipe Gaitán que me reciba la llamada. Felipe, muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. Un saludo. Oye, Felipe, ¿cómo sientes que hayan pasado las elecciones pasadas en Coahuila y en Hidalgo? ¿Y qué te pareció el... Mira, fue interesante el tema de las elecciones en Hidalgo y en Coahuila porque son las primeras elecciones locales en la era de Morena, que precisamente se esperaba un resultado competitivo, un resultado donde Morena quizás iba a tener la prueba de fuego en términos de no estar a la sombra de la figura presidencial, sino jugar con sus propios cuadros, con los cuadros locales, con aquellos elementos que pudieran darle un triunfo. Pero también lo puso a prueba en términos de su propia logística electoral y de la fuerza de su discurso político. Lo que vimos en Hidalgo y Coahuila fue que en realidad Morena, sin el presidente, se derrumba. Es decir, sigue siendo un movimiento donde un liderazgo carismático sigue siendo importante. Fuera de ese liderazgo carismático, lo que vemos es que Morena tiene muchísimos problemas, tiene un problema de identidad también en el discurso, cómo lo articula. Y bueno, esto se vio en los resultados. Lo que vimos fue, a final de cuentas, que ganaron partidos que los dábamos por muertos en el 2018. Es decir, el PRI llega a remontar en el caso de Coahuila y en el caso de Hidalgo y arrasa precisamente con las diputaciones y en los municipios. ¿Y cuál es la lectura de esto? Que en el caso del sistema electoral siguen siendo importantes los partidos y su estructura organizativa, pero también tiene que ver un poco el tema de un discurso más articulado porque los gobernadores, a final de cuentas, sí jugaron a favor de sus candidatos, no en la manera que lo está diciendo Morena de esta idea del fraude, de esta idea de intervenir, jugaron en términos de la cercanía que han tenido con sus electores, con sus ciudadanos. Entonces, la elección, los resultados de estas dos elecciones, Oye, Felipe, ¿sí? ¿tú crees que haya sido también la disputa por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena lo que haya hecho un derrumbe, digamos? ¿O Fíjate participado que parte? en el caso de la elección de Morena hubo también una consecuencia de eso, porque a final de cuentas, digamos, la estructura nacional de Morena estaba enfocada al pleito entre los principales contendientes a la dirección, a la presidencia de Morena. Claro. Jugó eso en contra de la propia elección local, porque no se le dio seguimiento, no se le puso atención. Pero también lo que pasa es que en el caso de Morena eso jugó, pero en el caso de Morena también hay que recordar que esta parte, que no es un partido político, es un movimiento. Entonces juega muy disperso, no tiene una estructura territorial, no tiene una secuencia organizativa y eso también juega en contra. Entonces son muchos factores los que están ahí, entre ellos esta parte de la disputa por la presidencia, pero también esta parte donde los liderazgos locales no acaban por cuajar, es decir, siguen dependiendo de la parte nacional. Y esto en la siguiente elección, en la elección intermedia, va a ser un elemento importante, porque lo que vamos a ver es que la elección se va a resolver en el ámbito local y no nacional. Oye, Por eso el presidente insistía en estar en la boleta el día de la elección del sí. 21. Oye, ¿y se derrumba el PAN y gana el PRI o es todo contra Morena? Fíjate que en el caso hubo un voto de castigo en la elección, analizando la elección local en los dos estados, hubo un voto de castigo. Pero también hay que recordar que son bastiones priistas. Ujú. El PAN no pinta tanto porque a final de cuentas son territorios, digamos, dominados por el PRI, pero no hay que descartar que en otras elecciones que vienen próximamente, el PAN va a tener un papel principal. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso de Nuevo León en su momento o en otros estados. Entonces, hay que también la lectura desde lo local, entender que estos dos estados, los bastiones priistas, no se han movido. Coahuila no ha tenido ninguna alternancia y en el caso de Hidalgo tampoco. Así es. ¿Sí? Pues te agradezco mucho, Felipe, tus comentarios aquí para la revista Peninsular. No, al contrario, un saludo a ti y a todos los lectores. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos.